Bienvenidos al Planet People Mining en español, amplificando las voces en el cruce entre la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Soy Alison Capo. Tengo más de 20 años en este espacio, en 5 empresas mineras. Y si también eres una superstar en el campo, una colega de la minería que siempre has querido saber qué hace esta gente. Si te interesa ese trabajo tan motivador y impactante, acompáñanos celebrando sus contribuciones, explicando sus roles y explorando los temas de sustentabilidad y de comunidades que enfrentan. Ya sea que trabajes en la minería u otro sector, esas conversaciones te ofrecerán mucho para aprender. And if you're understanding me right now, look for Planet People Mining in English. El episodio de hoy, Empoderando al Talento Local, con Eliana Rodríguez. Hoy converso con Eliana Rodríguez, experta global en recursos humanos. Eliana lideró el área de recursos humanos para la primera minera a gran escala en Ecuador, inicialmente dirigida por Kinross y luego Lundin Gold. Eliana lideró el desarrollo de equipos locales en diversos países para el sector petrolero también, tanto en Oman como Libia, y luego ingresando en el sector minero con Kinross en Mauritania. Hablamos sobre su visión a largo plazo de cómo se debe invertir en la fuerza laboral de una empresa para que sea el motor de desarrollo para el país. Eliana fue reconocida en el año 2022 como una Top 100 Global Inspirational Women in Mining. Actualmente es presidenta de Women in Mining Ecuador y consultora independiente. Hola Eliana, qué gusto tenerte en el podcast. Buenos días, Alison. Un gusto estar contigo. Tú eres la primera voz ecuatoriana que tengo. Oh, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cuáles son algunos de los hitos personales, profesionales de tu carrera para que todos te conozcan? Bueno, con mucho gusto, Alison. En realidad, soy uruguaya de nacimiento. Ese es un dato curioso e interesante porque en Uruguay la minería no es una industria que predomine en el país, por supuesto, pero vivo hace muchísimos años en Ecuador y aquí he hecho mi vida, mi carrera, a pesar de que, bueno, el Ecuador es mi segundo país y así lo considero. Es donde he podido desarrollarme tanto en temas personales como profesionales. Y bueno, ahora tengo la gran suerte, la gran bendición de ser una de las profesionales que ha podido estar en el desarrollo de la minería a gran escala en Ecuador por muchos años, habiendo sido parte del desarrollo de una de las minas y la primera mina subterránea en el Ecuador a gran escala. Y eso ha sido una escuela sumamente importante porque pues estás navegando aguas que, si bien es cierto en otros países ya se navegaron antes, en el Ecuador es una primera vez. Bueno, también entonces eres la primera voz uruguaya en el podcast. Este detalle no sabía. Y yo también considero Ecuador mi segundo país, que mi esposo es de Quito y tiene su familia allá, así que es un país que también conozco muy bien. Y entonces cuéntanos un poco más sobre cómo llegaste a este camino. Entonces cuéntanos un poco más sobre cómo llegaste. Sí, mira, en realidad la primera carrera que yo estudié saliendo del colegio fue administración turística. Hablo 3 idiomas y realmente por ahí pensé que iba a estar mi vida laboral, mi vida profesional de futuro. Luego de un tiempo me di cuenta que eso no era lo que me apasionaba. Estudié marketing y finanzas, me gradué de esa carrera y amé finanzas y marketing, vi que no era tampoco lo que a mí, digamos, me llenaba el corazón. Y durante este tiempo, mientras estudiaba, trabajé en varias empresas en el área de recursos humanos. Y eso sí me apasionaba. Así que en un momento dado, pues ya dije, por aquí va a ir mi vida, es lo que quiero hacer en el futuro. Adoro el tema de gente, de desarrollo de gente, de competencias. Entonces yo vi que por ahí tenía oportunidades de hacer una carrera y pues estudié para eso y me involucré
pues primero con el sector químico farmacéutico y sin pensarlo en poco tiempo estuve muy profundamente involucrada en el área de recursos humanos. En este periodo tuve la oportunidad de irme a trabajar durante un tiempo en Estados Unidos, entonces esa fue mi primera experiencia internacional en el área de recursos humanos. Todo esto en realidad mientras estudiaba. Posteriormente vine a trabajar en Ecuador por un corto periodo de tiempo en Naciones Unidas, entonces ahí también tuve una oportunidad de ver algo totalmente diferente, pero también desde el área de recursos humanos, de generación de programas, etcétera. Y posteriormente a eso me cambié a la industria petrolera. En la industria petrolera es donde tengo mi primer tramo de carrera, digamos así, más larga. Estuve 10 años en una compañía petrolera americana y esa compañía en un momento dado salió del país y con ellos yo me fui a trabajar en Estados Unidos un tiempo, posteriormente en Libia, en Trípoli, y pues ahí tuve oportunidad durante esos 10 años, además de estudiar mi maestría, mi MBA, y con una especialización en recursos humanos y hacer muchísimas cosas, desarrollar ya ahí sí en temas estratégicos, temas sumamente importantes a nivel nacional e internacional, todo el tema de manejo de expatriados. Cuando me fui a Libia, ahí fue un tema muy especial para mí porque ahí arranca mi pasión por desarrollar talentos. En ese momento en Libia estábamos con muchos personal expatriado y lo que teníamos que llegar a hacer es que la mayor cantidad de posiciones estuvieran ocupadas por gente del país. Con eso desarrollamos programas de capacitación, programas de desarrollo de talento, de planes de sucesión y digamos que ahí fue como una experiencia muy, muy relevante para mí en el enfoque en ese tema de desarrollo de competencias. Posteriormente, con una hija chiquita en ese momento, decidí tomar un paso al lado y fue, la verdad, por muy corto tiempo que estuve en la industria farmacéutica también, aquí en un rol en toda Latinoamérica en recursos humanos, pero esta misma empresa petrolera me llamó para que regrese a trabajar con ellos y esta vez en Oman, en Muscat. Y ahí hacer lo mismo, tratar de desarrollar un plan que acelere que los nacionales tomen las posiciones en ese momento ocupadas por expatriados. Entonces, fue para mí una segunda experiencia maravillosa, tú sabes, con una cultura muy diferente, en un idioma diferente, con un camino por recorrer entero, es decir, había que generar realmente una estrategia para que aquello se diera en el tiempo y realmente algo que a mí me apasionó. Por un tema familiar, personal, tuve que salir de la empresa y pues en ese momento la familia se fue a vivir a Egipto. Nos fuimos todos a Egipto y yo seguí con mis temas, especialmente viajando a Libia, viajando a Ecuador en muchas ocasiones y estando en Egipto, la empresa Kinross me reclutó para trabajar en la mina Fruta del Norte aquí en Ecuador y empezar en el desarrollo de la estrategia, de la factibilidad, es decir, empezar desde el principio de la planificación de lo que sería el futuro de Fruta del Norte. Entonces, así fue como me involucré en la industria minera. Wow. Bueno, obviamente vi tu LinkedIn, pero de escuchar tu recorrido alrededor del mundo y en tantos países interesantes, diferentes, ahora sí entiendo, yo entiendo perfectamente cómo empezaste con el turismo y ahora te encuentras en ese trabajo lindo de desarrollar los talentos de las personas en tantos diferentes países. Así que Sí, realmente ha sido muy bonito. Amo conocer otras culturas. Yo creo que soy de esas personas que donde le pongas me enamoro del lugar. No, nunca he tenido problemas trabajando para la minera. También tuve la oportunidad de estar en Mauritania, que también pues es una cultura muy diferente y todo esto. Lo único que te puedo decir es que es muy enriquecedor. Tengo grandes amigos en cada uno de esos países y no cambiaría esta ruta de mi vida por nada. yo también. Eso. Entonces, estabas notando que sí hay grandes diferencias entre la petrolera y la minera y a través de la perspectiva que brindas tú, ¿no? Desde el enfoque de desarrollo de las personas. Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Cuáles han sido esas diferencias? Bueno, mira, en realidad a mí me ha tocado trabajar en minería en el Ecuador y como te lo dije, en Mauritania. Y en estos países, en Mauritania, por ejemplo,
muchos expatriados trabajando y en realidad fui a hacer nuevamente esto de generación de talento local. Y aquí en el Ecuador lo mismo. Entonces, en minería, mientras en petróleos trabajas, no sé, en un campo petrolero con muy poquita gente, la minería es mucho más intensiva en personal. También en minería hay un tiempo bien largo donde el recurso sigue bajo tierra o en superficie, si es que es una mina de rajo abierto, pero hay muchísima inversión. Entonces, a mí me ha encantado que la industria minera es una industria donde uno aprende a trabajar con austeridad. Es decir, a tener muchísimo cuidado de los recursos que emplea, a pensar muy bien dónde va a ir cada uno de esos dólares o cualquier otra moneda en otro país invertidos y con un objetivo muy claro, porque la minería suele ser una industria de largo aliento. En la petrolera, en cambio, como yo les decía en algún momento, en Ecuador hace rato que estamos exportando petroleros. Entonces, para mí en realidad fue muy difícil porque cuando yo ingresé a la industria petrolera, pues ya, o sea, yo solamente como que entré en la máquina. Cuando ingresé a la minería, la historia era diferente y si bien es cierto, también teníamos muchos expatriados con muchísima experiencia. Aquí obviamente los ecuatorianos queríamos ser los protagonistas de esta historia, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco más ejemplos sobre cómo hiciste, tanto en Ecuador que otros países donde trabajaste, este concepto de desarrollo de talento local y si nunca te enfrentaste este feedback, esta cultura, digamos, de la empresa extranjera que pensaba que localmente no se va a encontrar este tipo de especialidad. Entonces, por un lado está el ir donde la gente, motivarles, hablarles de la industria, encontrar cuáles son aquellas competencias que ellos tienen, incluso sin saberlo o sin haberse dado cuenta, encontrar esa motivación que pueden tener por crear, generar una carrera totalmente diferente de futuro, pero que les puede dejar cerca de su casa, cerca de su familia, cerca de su hogar, en su país, porque pues tú sabes que en nuestros países la migración es muy común, ¿no es cierto? Pero si tú logras que esa gente se quede en sus comunidades, pero con oportunidades diferentes y logras maximizar esas oportunidades a través, sin duda, de la educación, de la capacitación, de un plan de futuro, es una apuesta que en realidad es un ganar-ganar. Y es un ganar-ganar porque gana la comunidad, gana la gente, gana la empresa, gana la sociedad, gana el país. Entonces, sin duda es algo que lo que creo que hasta por mi forma de hablar tú te das cuenta que yo soy muy apasionada de eso y muy creyente en eso. Pero por otro lado, también tenemos que aceptar que la experiencia, en el caso ecuatoriano, no está aquí y que tú no vas a poner personas recién formadas en una máquina, por ejemplo, que tiene sus riesgos intrínsecos, etcétera, y que entonces sí necesitas de esa gente del exterior también. Y cuando les traes con esa visión de ustedes van a ser los entrenadores y en un momento dado prescindiremos de ustedes porque no hay ninguna razón para tapar el sol con un dedo. La idea es nacionalizar las posiciones. Creo que hay más experiencias ahora y las empresas no solo que están abiertas a hacerlo, sino que ven la importancia de hacerlo, ven la importancia de invertir en capacitación, en generación de competencias, en tomarse ese tiempo para que a futuro esas posiciones sean ocupadas por personas locales que trae tantos beneficios para el país y para las comunidades donde se están desarrollando los proyectos. Entonces, creo que ahora existe un poquito más de apertura a aquello y si bien es cierto, eso no se puede hacer en todas las posiciones necesariamente en un principio. Yo creo que la clave de lo que acabas de decir es que tienen que llegar con la mentalidad que soy entrenador, que estoy aquí para entrenar a la gente. Y con esa estrategia que no es obvia, creo, en muchas empresas. Yo diría que hay empresas que nada más están viendo el corto plazo, que necesito un ingeniero tal ahora y punto. Y no están pensando a esa estrategia de largo plazo, de cómo va a ser mi fuerza laboral en 5 o 10 años, cómo quiero que esté y qué tengo que hacer en términos de inversión en talento hoy en día.
Entonces, yo creo que lo que acabas de compartir es la diferencia de lo que tú hiciste, lo que sí hace empresas líderes, pero que no hacen, yo digo, todas las empresas. Sí, tiene que haber una convicción, tiene que haber un convencimiento y esto viene obviamente desde el directorio, desde el board. Recuerdo cuando iba a presentar mis planes y lo que esos planes iban a costar. Eso impacta a un estudio de factibilidad, impacta a los economics de las compañías, sin duda. Entonces tiene que haber una convicción, tiene que haber un convencimiento, tiene que haber un querer hacer. Yo siempre digo que recursos humanos siempre tiene que estar sentado en las mesas donde suceden esas conversaciones, porque yo tengo el área de talento humano en mi corazón, pero quienes hacen la empresa es la gente. ¿Cómo voy a estar de aquí a 5 y a 10 años? ¿Cómo va a llegar la gente a ocupar esas posiciones que pueden ser técnicas, pueden ser profesionales, pueden ser de liderazgo, pueden ser de gerencia, pero siempre uno tiene que estar con la mente en el futuro? Y cuando tú estabas en esas situaciones de presentar esa necesidad de tener una tal estrategia y visión y programa que dijiste, todos en tu alrededor, dijiste el board, no sé, otros ejecutivos, ¿entendían esto? ¿O era un poco un desafío al inicio llevarles a esas conclusiones? Sí, sí, fue un desafío. Pero mira que ese voto de confianza, ese lo vamos a lograr, vamos a llegar allá, va a tomar tiempo, es una inversión, no va a ser fácil, pero en el largo plazo vamos a recoger los frutos de esta estrategia. Excelente. Quiero cambiar de tema. Siendo la presidenta de Women in Mining Ecuador, ¿cómo tú piensas que debamos cambiar la percepción de que la minería es una industria dominada por los hombres? ¿Cómo debemos hacer que más mujeres ingresen en la industria? Todos tenemos la responsabilidad de ir cambiando la forma en que mucha gente percibe la industria. Y a veces la primera cosa que te dicen es, esa es una industria de puro hombre, esa es una industria masculinizada, ¿qué voy a ir a hacer yo? ¿El campamento estará preparado? ¿Cómo me voy a alejar de mi familia y de mis hijos por tantos días? ¿Qué pasa si mañana me quedo embarazada? ¿Qué pasa con mis jornadas cuando estamos hablando de una mina remota, etcétera? Y todas esas cosas no solo van de la mano de la estrategia, van también de la mano de la política pública, por ejemplo, de aquello que nosotros podamos hacer para que se conozca nuestra industria, para que se conozcan los retos que nosotros tenemos en la industria y que tenemos que enfrentar para atraer a un talento diverso. Y cuando hablo de diverso, en efecto, no hablo solamente de mujeres, hablo también de personas con discapacidad, de nacionalidades indígenas, es decir, de muchas culturas, diferentes diversidades que tienen que estar en la mesa y cada una de ellas es un reto. A cada una de ellas hay que acercarse con un mensaje claro, con un mensaje, digamos, ajustado a su necesidad y también entender sus preocupaciones y entender desde su lado qué podemos impulsar, cuáles son aquellas cosas que podemos nosotros hacer más allá de la compañía o de la empresa o del equipo en el que estamos, en los ministerios, por ejemplo, en la política pública, en aquellos actores que necesitamos traer hacia nuestra industria, hacia nuestra mesa y que entiendan aquellas preocupaciones que tenemos nosotros. La verdad es que en mi nueva etapa como consultora en área de talento humano, no solo en la industria minera, en otras industrias en este momento también, yo siento esa responsabilidad de ir más allá de lo que pasa dentro de la compañía, más allá del diseño y la implementación de la estrategia, hacia lo que necesitamos hacer con las autoridades, lo que necesitamos entender de experiencias, por ejemplo, en otros países que están más adelante que el nuestro, para poder hacer que esta industria nazca bien. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en el Ecuador. Yo veo países como Chile, como Canadá, como Australia, como otros países de tradición minera de larga data que en este momento se encuentran trabajando muy arduamente para levantar y poner estos temas sobre la mesa. Yo creo que en el Ecuador estamos en el momento indicado para hacerlo. Hay un par de cosas a resaltar aquí. Lo que dijiste muy concretamente de la situación actual de las operaciones mineras en sitios remotos, ¿no? La realidad es que muchas veces uno tiene que viajar,
estar en la operación o proyecto 1, 2, 3 semanas y luego regresar a casa. Y esto es cierto, no es fácil para todo el mundo y más que todo las mujeres tienen menos flexibilidad normalmente culturalmente para hacer esto. Pero cuando la minera ignora completamente esa situación y nada más piensa que va a publicar puestos y si las mujeres no aplican, bueno, culpa de ellas, ¿no? Y más avanzado y más estratégico es de ver cuál es la situación de esta operación o este área de proyecto donde llega esa mujer. Es un lugar seguro y seguro desde su punto de vista. Por ejemplo, una vez yo pasé mucho tiempo en un proyecto de exploración en un país en Sudamérica y era un campo de exploraciones durante varios años. Y yo, honestamente, me fui un poco, ¿cómo decir en español? Naif, o sea, con los ojos cerrados, un poco confiando Ajá. que era seguro y que no había problema. Pero me di cuenta que todos los días tuve que caminar en la oscuridad, de ir de un lugar a otro en mi trabajo, solita. Y yo era la única mujer en todo este site, ¿no? No había otros. No había baño para mí, no había un lugar separado para que yo puedo tener mi espacio en la noche. No, yo ocupaba un cuartito que estaba al lado de otro cuartito alrededor de todos hombres. Y era como un momento después que me di cuenta, ¿soy tonta por aceptar esas condiciones o soy más fuerte? Y antes yo pensaba que yo era la más fuerte, porque yo sí puedo hacer como los hombres, de ir a un campamento en medio de la selva sudamericana, estar sola, la única mujer en todo el camp, no había hasta cierre en la puerta del baño, o sea, condiciones que yo digo, mi mamá a saber eso nunca lo aceptaría, ¿no? Y yo pensando que yo era la fuerte. Y no era hasta estar a cargo del grupo de género de, bueno, en ese caso era de Newmont, que me di cuenta de que no, yo soy la tonta, porque las demás mujeres no llegaban ahí porque dijeron que no, o llegaban y salían, ¿no? Y hasta hicimos una línea de base de las condiciones en todos los sites, de si eran adecuadas o no para no solo las mujeres, pero empezando por género, tú puedes empezar a guiar el enfoque hacia muchos aspectos de diversidad y para darnos cuenta que había demasiadas áreas no adecuados y que las mujeres en su mayoría no van a llegar en esas condiciones. Así que si no entendemos primero las condiciones con ojos abiertos y luego si no creamos planes de acción para cerrar esas brechas entre un estándar de dignidad y el estándar donde se encontraba, las mujeres y otras personas marginalizadas no van a llegar. Sí, mira, yo la verdad es que creo que ni tonta ni ingenua, sino que de alguna manera muchas hemos pasado por eso, ¿verdad? Es decir, hemos llegado a campamentos, en caso mineros y petroleros, donde las condiciones no estaban dadas para recibir adecuadamente a una mujer. Pero hoy son muchas las voces que se levantan en estos temas y estamos generando en conjunto alrededor del mundo una conciencia necesaria. Creo que hay muchas minas que han tomado ya la iniciativa de cambiar eso. Incluso las que están recientemente en construcción, al menos aquí en el país, ya lo hacen con ese tema dentro de la lista de las prioridades. Ya no es algo que alguien va a tener que levantar la mano para decir, aquí tenemos un problema. No va a ser algo que tengamos que negociar después. Y ejemplos como el tuyo, que tú lo viviste, son voces importantes, porque son voces que pueden decir, esto pasaba y así me sentía y a mí no me pasó nada, pero quién sabe a cuántas sí les puede haber pasado algo. Y realmente creo que eso es una conciencia que tenemos que seguir levantando. Y no hablo solamente de que las mujeres tenemos que levantar esa conciencia. Yo creo que tenemos muchas voces de hombres en estos momentos que son los abanderados de este tipo de temas en la mesa de toma de decisiones. Y es un poco regresa al tema inicial que planteaste, de
una de las diferencias entre la minería y el sector petrolero es la gran inversión y entonces requiere una gran planificación para realizar sus operaciones, proyectos y la oportunidad dentro de esa planificación de alinear desde su inicio cómo debe ser. Y entonces, si diseñamos de una vez que debe ser así, es así. Y es mucho más caro de mejorar después cualquier error. Este es un tema de necesidad de dar la seguridad a la persona que trabaja en la minera, pero también a la familia que se queda en casa, a la comunidad que está viendo cómo se desarrolla ese negocio en su ciudad, en su parroquia, en su provincia, en su estado. Y cuáles son las condiciones de trabajo de esas personas y cómo regresan a casa, con qué historias regresan a casa. Y definitivamente lo que todos debemos procurar es que las historias que contemos cuando regresamos a casa son historias de cuidado, son historias de desarrollo, son historias donde tengo un futuro prometedor mejor para mí, para mi familia, para mi comunidad, para la sociedad, para el país. Y eso yo estoy profundamente convencida de que la industria minera es un motor de futuro, es un motor para las economías, para las sociedades, por supuesto para las comunidades, para las personas, y que tenemos que seguir trabajándolo de forma adecuada. ¿Hay alguna manera de hacer tu trabajo más fácil o más eficiente? Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que ningún plan puede ser igual a otro. Ningún plan puede ser copiado. Los planes tienen que ser diseñados adecuadamente para que den un fruto, para que rindan un fruto en la comunidad o en el lugar donde se van a implementar. Yo te decía al principio, you have to meet them where they are. Tienes que encontrarlos en el lugar donde estén, y cada comunidad, cada proyecto, cada necesidad es diferente. Cada momento va a ser diferente, porque si pensamos en el Ecuador de aquí a 10 años, el Ecuador va a ser un país donde van a haber mineros, va a haber talento. Van a haber muchos más chicos y chicas egresados de las universidades que de pronto han ganado experiencia nacional e internacional. Entonces, si hablamos de mi trabajo en el Ecuador o hablamos de mi trabajo en países que todavía requieren esa nacionalización de la fuerza de trabajo, lo más importante es entender su entorno, su cultura. ¿Cuál es esa línea base? ¿De dónde estás partiendo para generar una estrategia? Y no intentar copiar una estrategia que haya funcionado, porque no necesariamente va a funcionar en otro lado. Y también ir avanzando conforme vaya avanzando la industria, en este caso en Ecuador, porque en 10 años sin duda no va a ser lo que es hoy y las necesidades van a ser distintas. De meet people where they are. Yo siempre digo esa frase de encontrar a la gente donde esté y además de entender bien la cultura local, el contexto local. Se puede aprender de otras experiencias, claro que sí, pero no podemos copiar y pegar y esperar los mismos resultados porque la cultura, el contexto local, tenemos que adaptarlo a esto. Así que bien dicho, estoy completamente de acuerdo. Ahora cambiando un poco de tema, ¿quiénes han sido tus mentores en tu vida? Puedes decir por nombre o por roles o lo que te han enseñado como mentor. En mi caso, yo he tenido grandes y muy buenos mentores en mi vida profesional, y debo decir que han sido hombres. Creo que no es muy extraño porque he trabajado mayoritariamente en industrias como petrolera y minera, que son, como ya lo veníamos diciendo, altamente masculinizadas, es decir, son donde más hombres han estado trabajando, pero lo que más tengo que agradecerles es las oportunidades que me han dado. Creo que en algún momento me sentí como si me estaban lanzando a la piscina sin saber nadar, y hasta tenía algún tipo de resistencia a aquello. Pero esas oportunidades magníficas que me han dado son aquellas que me han llevado a ponerme en situaciones incómodas al principio, tal vez, de las que después he sacado tanto para mi vida profesional, para mi vida personal, para mi crecimiento. Y son esos mentores que, como digo yo, con plata y persona, porque el primer mentor que yo tuve en la empresa química hoy es chairman de BASF Corporation. Él lleva 40 años creo que trabajando en la misma compañía, se llama Mike Hines. Y él en verdad me dijo, mira,
tú tienes que irte a hacer un programa de entrenamiento en Estados Unidos y yo sé que tú no tienes la visa, no tienes los papeles, no tienes tal vez el dinero para establecerte allá y yo te voy a mandar con todo eso porque confío en tu potencial, confío en ti. Y la verdad es que yo he tratado de hacer eso en mi vida y he tratado de replicarlo. Aquí va una cosa que seguramente tampoco sabes, pero en un momento dado yo tuve un negocio, abrí una peluquería porque me encanta el tema. Yo dije, bueno, ¿de dónde voy a sacar a la gente que va a trabajar en la peluquería? Y realmente traje al guardia de seguridad que custodiaba la casa donde vivía mi mamá, porque era una persona maravillosa, una persona buena. El día de hoy, él es peluquero, es colorista y es uno de los mejores coloristas de la ciudad de Quito. Él trabajó, estudió, se desarrolló. Entonces, yo creo que aquí se necesita el mentor que te dé esa posibilidad y el mentí que esté dispuesto a lanzarse a esas piscinas, a cruzar esos puentes o a tomar esos trenes que a veces pasan solamente una vez en la vida. Encantada. Ay, pero qué buen dato, porque estoy en Quito por lo menos una vez al año y ese dato a lo mejor me puede servir, pero Sí. me sirve mucho el ejemplo de demostrar de que uno puede hacer muchas cosas, no solo porque tu experiencia dice que has hecho tales cosas que tú puedes solo dedicarte a esto en el futuro. ¿No? Pero toma que alguien te abre la puerta a veces y que tú reconoces que otros te han abierto la puerta y que tú sigues abriendo la puerta a los demás, es muy poderoso. Me encantó esa historia. Y dime, antes de cerrar acá, ¿qué consejos darías a otros que quieren tener éxito en este campo? Creo que el éxito es diferente para cada persona y uno puede y debe sentirse exitoso en los diferentes lugares en los que se encuentra. Yo me siento exitosa, por ejemplo, cuando veo a mis hijas desarrollarse. Me siento exitosa cuando veo que alguna de las personas que entró a trabajar conmigo en una edad muy temprana en su carrera, el día de hoy están ejerciendo puestos de liderazgo. Me siento exitosa cuando viajo a otros lados y me encuentro con aquellos amigos que no he visto años, pero que aún el día de hoy me consideran su amiga. Entonces creo que el éxito está en llevar esa vida de responsabilidad, de cuidado en aquellas cosas que importan, en hacer que otros crezcan en el camino que tú vas recorriendo, en liberarse completamente de egoísmos y estar abierto a apoyar, a ayudar a otras personas cuando lo necesitan. Y para mí esas han sido las cosas más importantes que he tratado de mantener así en mi vida. Creo que el éxito está en poder pensar todo lo que te queda a futuro por recorrer y en ese camino, cómo vas a impactar positivamente también a otros. Lindo. Te agradezco enormemente, Iliana. Aprendí un montón de ti hoy día. Te agradezco la confianza en participar en este podcast. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.